Muy buenas tardes, somos el grupo C y vamos a hablar sobre los trastornos de la personalidad y trastornos de la infancia y adolescencia. Nuestro grupo está conformado por Alfred Agramonte, Miriam Pérez de los Santos, Iribel Jiménez, Isabel Eridania, Jonathan Francisco, Erickson Recio y Marielis Jiménez. Saludos buenas, mi nombre es Alfred y a continuación le estaré hablando sobre el trastorno evasivo o trastorno de la personalidad evitativa. El trastorno de la personalidad evitativa. Este se define como un jefe de inhibición social, sentimientos de inadecuación e hipersensibilidad de la evaluación negativa, a la evaluación negativa. El comportamiento de evitación comúnmente puede observarse en la niñez o a la infancia con propiedades relacionadas a la timidez, aislamiento y temor a los extraños o situaciones novedosas. En el trastorno de la personalidad evitativa, la timidez, en lugar de disiparse con el incremento, pues es una característica común en la niñez, perdura y se agrava a lo largo de la juventud e inicio de la edad adulta. Las propiedades típicas son la ilusión de las situaciones sociales y la inhibición en las interacciones interpersonales relacionadas a sentimientos de ineptitud e imposibilidad, inquietud ansiosa por la evaluación negativa, el rechazo, el miedo a burlas y la vergüenza. La sintomatología se superpone con trastorno de ansiedad social, o sea, fobia social. Muestra aspectos usuales, otro trastorno de personalidad. Se necesita descartar en relación con un cambio de personalidad gracias a otras afecciones, médicas o un trastorno por consumo de sustancias. Lo más característico es la sensibilidad extrema al rechazo junto con otros aspectos. Su estilo comportamental los muestra con tendencia al apartamiento social, vergonzosos, desconfiados y distantes. Interpersonalmente son ultrasensibles al rechazo. El estilo efectivo emocional está marcado por la vergüenza y la presión, dado que la aceptación incondicional es relativamente rara. Experimentan rutinamente tristeza, soledad y alta tensión. Cuando están más angustiados describen un sentimiento de vacío y despersonalización. Buenas tardes, mi nombre es Miriam Pérez. Le estaré hablando sobre el trastorno evasivo. En este se encuentra lo que es la comorbilidad. Se ha encontrado comorbilidad con el trastorno del humor, trastornos de la conducta alimentaria y trastorno de ansiedad. Las dificultades estriban en el trastorno solapamiento de diversos trastornos con el trastorno de personalidad evitativa. La evitación respecto a la fobia social tiene un inicio temprano sin ningún precipitante claro y un curso más estable. La evitación puede incidir negativamente en procesos de recuperación de trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Por lo tanto, al no existir una clara delimitación, se diagnostica frecuentemente junto con trastornos depresivos, trastornos bipolares y trastornos de ansiedad, especialmente el trastorno de ansiedad social o fobia social. En relación a otros trastornos de personalidad, suele ir conjuntamente
con el trastorno de personalidad dependiente, ya que suelen convertirse en personas muy apegadas y dependientes de sus pocas amistades. Este se relaciona también con el trastorno de la personalidad límite y los trastornos del grupo A, que son paranoide, esquizoide o esquizotípica. Aquí también podemos ver lo que la casuística, que dice: el curso disfuncional del presente trastorno conlleva un aumento de la solicitud de consulta, pero por los síntomas asociados, que es como la depresión, ansiedad o en muchos casos la enfermedad física, el color irritable o la gastritis. La dificultad de estos pacientes para exponer sus intimidades condicionados por su pobre autoconcepto y tratan de acomodar su discurso a lo que piensan que el terapeuta espera de ellos. El terapeuta espera de ellos una conducta esperable, es la de abandono de la terapia al sentirse heridos por los esfuerzos del terapeuta en ayudar. Los jóvenes que experimentan negligencia emocional o uno o más tipos de negligencia de la infancia pueden tener un riesgo especialmente elevado de trastorno de la personalidad evitativa. Lo primero que se observa en estos jóvenes es la baja autoestima. Se observa también el temor a la evaluación negativa y una abstinencia conductual, emocional y cognoscitiva de la interacción social. En la terapia, las personalidades evitativas expresan poco afecto, poca aceptación y poca amistad. El temor al rechazo desempeña un papel clave para que estas personas se alejen de las relaciones personales. También dice que los individuos que padecen este tipo de trastorno parecen tímidos, aislados y quizás también fríos y extraños para aquellas personas que tienen un contacto superficial con ellos. Estos rasgos se traducen en comodidad con las rutinas, preferencia por lo conocido, inmovilismo en las actividades cotidianas, relación estrecha con la familia y unos pocos amigos íntimos, tendencia a ser autoconscientes y temerosos, precaución en el trato con los demás, con una actitud de autocontención ante los demás. El estilo afectivo emocional está marcado por la vergüenza y la apresión. Gracias. Buen día, mi nombre es Marielis Jiménez y voy a estar hablando sobre el trastorno dependiente. El trastorno de la personalidad dependiente se define como un patrón de comportamiento de sumisión y adhesión relacionado con una necesidad excesiva de ser cuidado. Pertenece junto al trastorno de la personalidad evitativa y obsesivo-compulsiva al grupo C. Por similitudes descriptivas, los individuos que pertenecen a este grupo suelen ser ansiosos o temerosos. Los criterios diagnósticos recogidos en el DSM-5 son los siguientes: necesidad dominante y excesiva de que le cuiden, lo que conllevan sumisos y de apego exagerado, y miedo a la separación que comienza en la primera etapa de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. Primero, le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la tranquilización excesiva de otras personas. Segundo, necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos importantes de su vida. Tercero, tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo o aprobación. Cuarto, tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo,
o sea, debido a la falta de confianza en el propio juicio o capacidad y no por falta de motivación o energía. Quinto, va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás, hasta el punto de hacer voluntariamente cosas que le desagradan. Sexto, se siente incómodo o indefenso cuando está solo por miedo exagerado a ser incapaz de cuidarse a sí mismo. Séptimo, cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia otra relación para que le cuiden y apoyen. Octavo, siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tengan que cuidar de sí mismo. En niños y adolescentes, este diagnóstico se debe emplear con gran precaución, ya que el comportamiento dependiente podría ser apropiado para el desarrollo. Presenta tasas de prevalencia similares entre los hombres y mujeres, aunque en el ámbito clínico se ha diagnosticado con más frecuencia en las mujeres. Por otra parte, hay que atender a los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. El énfasis en la pasividad, la cortesía y el trato deferente es característico de algunas sociedades. De la misma forma, la sociedad puede reforzar o desestimar de manera diferenciada el comportamiento dependiente respecto a hombres y mujeres. Variables como la edad o factores culturales son parte de la evaluación en relación con cada criterio diagnóstico. Debe distinguirse el trastorno como tal de la dependencia que surge como consecuencia de otros trastornos mentales, como trastorno depresivo, trastorno de pánico o agorafobia, y como resultado de otras afecciones médicas. Se diferencia claramente de trastorno de personalidad por su comportamiento sumiso y relativo. Además, se ha señalado comorbilidad con los trastornos de ansiedad, los trastornos de la conducta alimentaria y el trastorno de somatización. El trastorno de personalidad dependiente representa rasgos desadaptativos y comportamentales que se encuentran en diferentes dimensiones psicopatológicas de la personalidad y están ligados a diferentes tipos de sufrimientos psicológicos. Se encuentra mayor riesgo de trastorno depresivo, trastorno de ansiedad y trastorno de adaptación. Se desarrolla especialmente junto con el trastorno de personalidad límite, evitativo o histórico. La afección física crónica, el tratamiento de ansiedad por separación en la infancia y la adolescencia predisponen al individuo a desarrollar este trastorno. Hasta aquí ha sido mi exposición. Muchas gracias por su atención. La casuística. Las personas que presentan este trastorno de la personalidad presentan dos características básicas. La primera es que permiten que de forma pasiva otras personas tomen decisiones en lugar de ello. Y también dejan que otras personas entren y decidan en su vida porque no tienen la confianza y se sienten incapaces de funcionar de manera independiente. Y para asegurarse de que no perderán su posición de dependiente, someten sus propias necesidades a las necesidades de los demás. Aparte de eso, temen a la separación y tienen una necesidad excesiva de que otras personas se preocupen por ello y son personas sumisas y demasiadas excesivas y apegadas. Los individuos que tienen este trastorno dependen de los demás y tratan de volverse tan complacientes que nadie sería capaz de abandonarlo. Son personas retraídas y se sienten incapaces de quedarse solos, tanto así que los dependientes se creen que actúan de manera sumisa y tienen una obediencia intachable hacia sus protectores. Esto es de decir que de forma específica se destacan los siguientes rasgos en esta patología. Lo primero es que son incapaces para tomar decisiones sin la necesidad y asesoría de otra persona. Su seguridad excesiva en una persona es muy amplia, ya que todo lo que otra persona decide, ellos lo aceptan sin ninguna interferencia y todo lo que los demás aceptan en su vida, ellos lo aceptan. Esto sucede también porque puede suceder porque una situación se hayan visto envuelto
en un tema traumático o bien porque los padres han sido muy dependientes. Esto porque no han facilitado el desarrollo de la autonomía y le han mostrado a él cómo ser una persona dependiente de alguien, que todo lo que vaya a hacer sea dependiendo de que alguien lo haga y con la necesidad de que no puede hacer nada solo ni puede estar solo, siempre tiene que depender de otra persona. Estos factores, así como otros, hacen que los niños sean muy dependientes y les cuesta enfrentar sus situaciones normales de desarrollo evolutivo, como quedarse solo, crecer, avanzar, todo eso. Este trastorno se lo retrae, ya que siempre van a depender de alguien para poder avanzar. Se puede decir que la casuística es esta temática que tienen algunas personas de que todo lo que van a hacer es siguiéndole los pasos a alguien. Nunca pueden tomar una decisión por sí mismos y siempre van detrás de los pasos, de la sombra de alguien. Siempre dejan que tome decisiones en su vida, como si se va a casar, tienen que investigar dónde alguien, si va a comer, tiene que investigar qué comida quiere donde otro, si va, un ejemplo claro es la ropa, qué ropa le queda bien, qué esto, todo eso está dentro de la casuística. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Iribel Jiménez y estaré hablando sobre el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno de la personalidad dependiente se define como un patrón de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control. Pertenece junto al trastorno de la personalidad evitativa y dependiente del grupo C. Por similitudes descriptivas, los individuos que pertenecen a este grupo suelen ser ansiosos o temerosos. Los criterios diagnósticos requeridos por el DSM-5 son los siguientes: patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia, que comienzan en las primeras etapas de la vida adulta y están presentes en diversos contextos y que se manifiesta por 4 más de los siguientes hechos. Se preocupa por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o los programas hasta el punto de que se descuida del objetivo principal de la actividad. Segundo, muestra un perfeccionismo que interfiere con la terminación de la tarea. Ejemplo, es incapaz de completar un proyecto porque no se cumplen sus propios estándares demasiado estrictos. Muestra una dedicación excesiva al trabajo y la productividad que excluye las actividades de ocio y los amigos, que no se explica por una necesidad económica manifiesta. Es demasiado consciente, escrupuloso e inflexible en materia de moralidad, ética o valores, que no se explica por una identificación cultural o religiosa. Es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados o inútiles, aunque no tengan un valor sentimental. Está poco dispuesto a delegar tareas o trabajo a menos que los demás se sometan exactamente a su manera de hacer las cosas. Es avaro hacia sí mismo y hacia los demás. Considera el dinero como algo que se ha de acumular para catástrofes futuras. Muestra rigidez y obstinación. Las características típicas son las dificultades para establecer y mantener relaciones estrechas asociadas con el perfeccionismo rígido, la inflexibilidad y la expresión emocional restringida. Este trastorno se presenta en comorbilidad con los trastornos del humor y los trastornos de ansiedad. El trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico y la fobia social son los que asocian significativamente este trastorno de personalidad. También existe una asociación con el trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, fobia social y las fobias específicas y trastorno obsesivo compulsivo, aunque se observa que los pacientes con trastorno obsesivo no tienen un patrón de comportamiento tal como se describe en los criterios del trastorno de personalidad obsesivo compulsivo.
Si se superponen los criterios diagnósticos con características de personalidad tipo A que se describe, los individuos con personalidad tipo A pueden describirse como personas impacientes o muy competitivos, ambiciosos, agresivos en los negocios y que le cuesta mucho relajarse o tomar vacaciones, preocupación por el trabajo, competitividad, urgencia del tiempo, y estas características suelen aparecer en las personas con riesgo de infarto de miocardio. También existe comorbilidad con un trastorno expresivo bipolares y la conducta alimentaria. Muchas gracias. Los individuos que padecen del trastorno de la personalidad son rígidos y limitados en su comportamiento, pero no presentan pensamientos obsesivos, ni tampoco participan en la clase de rituales irracionales que realizan las personas con trastorno de ansiedad obsesivo-compulsivo. Los individuos con el trastorno de ansiedad consideran que su comportamiento es inadaptado y perturbador, pero no pueden dejar de comportarse de esta manera. Ambos trastornos comparten la tendencia de ser altamente exitosos y experimentan un sentido de urgencia con respecto a sus acciones. Pueden llegar a estar muy molestos si otra persona interviene en sus rutinas rígidas, pero tal vez no sean capaces de expresar su ira directamente. Las personas con el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo experimentan sentimientos que ellos consideran más adecuados, como la ansiedad o la frustración. Las personas con el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo presentan algunas características. Una de estas es la falta de habilidad para expresar muchas emociones cálidas y tiernas. En vez de esto, una persona que padece este trastorno parece rígida, formal y seria al extremo. Otra característica es el perfeccionismo extremo, que es un problema porque estos se centran en los detalles pequeños y en la elaboración de normas en lugar de la realización del trabajo. También le cuesta ver la globalización de las situaciones. Se centran su atención en normas y la limpieza, y quizás se molestan si cualquier cosa sale fuera de lo común. También otra característica típica es la dificultad para tomar decisiones porque se pueden equivocar. Esta incapacidad de tomar decisiones puede llegar al extremo de que esas personas no logren muchas cosas en su vida. Muchas gracias. Saludos buenas, mi nombre es Jonathan Francisco Rodríguez Elena y hoy le estaré exponiendo acerca de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Dándole continuación a lo antes ya mencionado por mi compañero, cabe destacar que dentro del trastorno obsesivo compulsivo se observan algunos rasgos en concretos, como son el perfeccionismo, que interfiere en la realización de las tareas, es decir, estas personas quieren hacer todo a la perfección sin que no haya ningún margen de error y que todo salga perfectamente. Otro rasgo es la negación a delegar tareas o a trabajar con otras personas si no se apegan a su forma de hacer las cosas. Es decir, estas personas, para poder trabajar con otras personas, quieren que hagan todo de la forma en la que ellos lo indiquen y en la forma en la que ellos crean que es la forma correcta. Otro rasgo es la devoción excesiva al trabajo y a la productividad, hasta el punto de excluir actividades de descanso y a todas sus amistades. Es decir, cuando estas personas, por ejemplo, están haciendo un trabajo, quieren hacerlo, se enfocan mucho en eso, hasta el punto de no pensar en descansar, ni en sus amistades, ni en ninguna otra actividad que no sea la que ya están realizando. El abuso emocional en la infancia puede contribuir al desarrollo del trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. La persona con trastorno obsesivo-compulsivo tiene pensamientos indeseables, mientras que la persona con trastorno de personalidad obsesiva-compasiva creen que sus pensamientos son concretos, es decir, que sus pensamientos son verídicos y que son confiables.
Además, el trastorno obsesivo compulsivo a menudo comienza en la niñez, mientras que el trastorno de personalidad obsesivo compasiva por lo regular comienza en la adolescencia. El perfeccionismo puede interferir con la capacidad de la persona para completar tareas, debido a que sus estándares son muy rígidos. Ellas se pueden aislar emocionalmente cuando no son capaces de controlar una situación, es decir, esta persona quieren tener siempre todo bajo su control y que ellos sientan que todo va fluyendo como ellos desean. Eso puede interferir con su capacidad para resolver problemas y formar relaciones interpersonales estrechas. En la población infantil se observan niños nerviosos con una alta hipersensibilidad a lo que ocurre en el entorno. Suelen ser niños responsables, cumplidores con sus obligaciones, bastante perfeccionistas y muy meticulosos. La ansiedad asociada suele manifestarse de forma somática, con síntomas corporales como por ejemplo dolores de cabeza, como también son molestia de estómagos, entre otros. Destaca la rigidez y el orden del pensamiento, muestran problemas de autoestima porque no son conscientes de sus capacidades. Asimismo, al igual que los adultos, manifiestan mucha inseguridad que aparece frente a dudas constantes. Hasta aquí fue mi parte, fue todo un placer.